¿Qué tal, señores? Buenas noches. Hoy hablaremos en nuestro debate de la Comisión Bilateral Aragón-Estado que se celebró ayer en Madrid. El Gobierno se comprometió a mejorar en 90 millones la inversión para Aragón. Analizaremos con nuestros invitados en qué se traduce esta mejora y a qué infraestructuras irá dirigida. Hablaremos además de otros dos temas de actualidad. El primero, la necesidad de renovación del PSOE, que se ha puesto de manifiesto tras los resultados de las elecciones vascas y gallegas. Y el segundo, los nuevos encierros en educación que ha convocado Marea Verde para el próximo 7 de noviembre. De todo ello hablaremos ahora con nuestros invitados. Esta noche nos acompañan en esta mesa de redacción Ricardo Pereda, de Cámara de Comercio. Buenas noches, hola, Ricardo. Buenas Bienvenido. Noches. Gracias. Benito Carrera, de Comisiones Obreras. Buenas noches, Benito. Hola, buenas noches. Y Pilar de la Vega, catedrática de Historia. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, María. Vamos a comenzar hablando del primero de esos temas que presentábamos, esa comisión bilateral que tuvo una reunión ayer, se celebró la reunión ayer en Madrid, y de los compromisos que en ella se acordaron. El Gobierno central se comprometió a añadir 90 millones de euros más a las inversiones en Aragón, también a que los presupuestos de la comunidad aragonesa estén en torno a la media de otras comunidades españolas. ¿Qué os parecen estos compromisos que se hicieron efectivos o que se comprometieron ayer el Gobierno en esta comisión bilateral? ¿Son compromisos esperanzadores, Ricardo, para Aragón? Si se cumplen, sí. Lo que pasa es que al final estamos acordando de que nos rebajen lo mismo que a los demás, ¿no? Entonces estamos en una especie de subasta a la baja de las inversiones. Y además, todo esto a mí todos los años me suena a una ceremonia interesada, ¿no? Esto tiene un ceremonial, ¿no? Yo saco unos presupuestos, tú protestas, yo te doy algo para que tú tengas tu sitio, yo también la parezca como que me preocupo, fíjate, en fin, me parece que hay una parte aquí de ceremonial, no sé si implícito o explícito, que hace que todos los años tengamos lo mismo con los presupuestos, pero en todo caso estamos a ver que, vale, bien, está mejor si se cumple, ojo, si se cumple, que te rebajen el 17, que te rebajen el 34, pero bueno, en fin, el contexto es el que es y el que tenemos. Benito, ¿compartes este escepticismo de Ricardo? La verdad es que si me quedo con la última frase, es el típico berrinche, ¿no? El típico berrinche de que a nuestro gobierno autónomo le quitan un 30%, fue titular en todos los sitios, ahora le dejan en el 16 y parece que nos sentimos satisfechos, ¿no? Es como cuando el hijo chico le pide la propina al padre y le pide el doble para que le dé la mitad. Yo creo que es ridículo. Es ridículo porque, más allá de que realmente sabemos lo que tiene que venir, que eran los 398 millones de euros frente a los 468 del año pasado, yo creo que hay que, como dice el interlocutor que fue a Madrid, dice que el olfato no me dice que van a cumplir. Me dice el olfato, es decir, por tanto lo que tenemos que tener es garantías plenas de conocer el acuerdo, en qué términos se ha dado, etcétera, etcétera. O garantías de que tiene buen olfato. Exactamente, es decir, en política... De que huele bien, es claro, decir, de que tiene buen olfato. Yo tengo muy mal olfato, claro, si yo dijera eso no os podéis creer nada de mí. Claro, y en todo caso lo que hay que hacer es con qué propuestas fue el gobierno de Aragón al gobierno central. Por lo tanto, yo diría que, aun con esta política de triunfalista que nos acaban de ofrecer, es ridículo y, como dicen algunos militantes de la izquierda aragonesa, hoy ha sido una foto que realmente es una foto interesada, un teatro, y además en el mundo sindical esto se hace muy bien a veces. La derrota se convierte en victoria y en este caso han querido convertir una victoria cuando es una derrota de verdad, de manera rigurosa, porque ni somos conocedores de las propuestas que han llevado, ni con qué objetivos, ni cuáles son las demandas que se han planteado. Por tanto, yo diría que ni están acorde con las necesidades de la comunidad autónoma, ni siquiera van a cubrir las expectativas. Por tanto, una foto más, pero sin resultados prácticos. Pilar, ¿qué valoración haces tú de esta Bueno, reunión? yo creo que el Partido Aragonés tiene que hacer esa foto, ese teatro, porque el Partido Aragonés siempre ha demandado desde tiempos la necesidad de esta comisión bilateral, porque siempre ha demandado y demandaba el estatuto, convenio o acuerdo con el Gobierno. Como nunca lo ha conseguido, pues evidentemente al no conseguirlo, porque su modelo era el modelo vasco, que era imposible de conseguir, como también demandan los catalanes, un modelo semejante y tampoco lo han conseguido, pues entonces se sacaron, bueno, en esta situación política se sacaron la creación de esta comisión bilateral. En la época del Partido Socialista pues realmente no fue especialmente eficaz, y ahora habrá que ver si va a ser eficaz en esta época en que gobierna el Partido Popular.
Quizá a lo mejor ahora es más eficaz por la necesidad que tiene el Partido Popular de los votos del PAR, y evidentemente si no se hace esa escenografía, ese de querer y no poder, porque hacen una cosa que les gustaría hacer y hacen la que pueden, por eso el querer y no poder, pues claro, en este momento en que evidentemente gobierna el PAR con el Partido Popular, el PAR necesita por encima de toda esa comisión bilateral, porque de lo contrario es un convidado de piedra, entonces tiene que tener una parte evidentemente en este acuerdo político, por lo tanto esa comisión bilateral el PAR políticamente la necesita, y yo creo que incluso por necesidades políticas del PAR algo tiene que conseguir, porque es que si no el PAR se queda en una situación desde luego muy desairada políticamente, con lo cual yo creo que cuando dice que el olfato desde luego de una persona que lleva muchos años en política, pues sabe que tiene que conseguir algo, de lo contrario la situación es muy complicada, muy complicada políticamente para el acuerdo PAR-PP. Sí, yo he empleado la palabra olfato y no he dicho la palabra paripé, que en Aragón la palabra paripé a veces también tiende a ser el concepto de presumido. Por eso cuando decía antes qué alternativas han llevado, a mí personalmente y a mucha gente de la ciudadanía aragonesa le hubiera gustado decir: señores del gobierno, ¿qué van a hacer ustedes con los 122.000 parados que tenemos en la comunidad autónoma? ¿Qué alternativas vamos a tener para estos eso no es de la comisión bilateral, no, me refiero a decir que de cara a la comisión bilateral lo que plantea realmente es el tema presupuestario. Ya, pero de cara a demandar política presupuestaria, de cara al marco de la exigencia de un dinero que realmente cuando retorne a la comunidad autónoma tiene que ser para reactivar la economía, para ver todo lo que tenemos que hacer, etcétera. Pero realmente Benito, la presidenta de la comunidad autónoma, necesita esa comisión bilateral después de los presupuestos que se han producido, y ella misma, la situación política que tiene el gobierno aquí, puesto que tiene un gobierno de coalición con el PAR, tiene que evidentemente demandarle a su presidente de partido y presidente del gobierno que no trate de esa manera en los presupuestos a Aragón, porque si no su situación es muy delicada políticamente. Por eso los primeros titulares de cuando se vieron los presupuestos fueron tan duros en relación a la presidenta de la comunidad autónoma. Sí, Ricardo. Pero siempre que hablamos de presupuestos, yo creo que habitualmente, claro, estamos hablando hoy, deberíamos volver a hablar dentro de un año, porque al final está la ejecución de esos presupuestos. Esa es también la clave, Ricardo. Si luego no se ejecuta esto, podemos hacernos una foto, puede ser un paripé, puede no serlo, el paripé puede ser lo que sea, pero si no se ejecuta, este debate lo debemos tener dentro de un año otra vez y ver qué ha pasado, si se ha ejecutado. Claro, es que luego hay, ¿cuántas veces hemos visto presupuestos que se quedan ejecutados al 70%? De muchísimas infraestructuras de esta comunidad autónoma, por ejemplo, el archivo que nunca está hecho, el archivo de provincia siempre ha tenido presupuesto y nunca se ha ejecutado. Es decir, hay obras históricas que tienen presupuesto y que luego no se ejecutan. Llevas toda la razón. Luego tendríamos que comprobar. Pero claro, para que se puedan hacer es importante que esté el presupuesto, claro. Y sobre todo temas que están tan demandados, pues como el tema del desdoblamiento, el tema, evidentemente, los dos desdoblamientos. ¿Qué fuerza legal tiene la comisión bilateral? Al final se alcanzan acuerdos y dependemos del olfato para que se cumplan, pues hombre... Y dependemos de la política de enmiendas que se tienen que hacer todavía en el propio Congreso. Pero eso los grupos parlamentarios van a orden, es decir, marcan y lo van a hacer. Claro, eso sí que no hay ningún problema. Antes del tema de infraestructuras, del tema de la Nacional 2 o la 232, etcétera, u otra cantidad de obras que realmente tenemos en el marco de la comunidad autónoma, ¿no? Yo personalmente pienso que Aragón, a mí me gustaría escuchar del gobierno autónomo, es decir, cuáles son los elementos estructurales que realmente tiene que afrontar en el próximo periodo y cuál es la demanda realmente que ha puesto encima de la mesa para que llegue en esas condiciones económicas. Porque lo decía al principio, esto es una foto para quedarnos igual, pero no hemos dicho todavía en la mesa que el año pasado tuvimos un recorte en la política presupuestaria y que el anterior también tuvimos un recorte. Claro. Y por tanto, quiero decir, nosotros somos una comunidad castigada en el tema de ese reparto y ese equilibrio territorial que tiene que haber. Pero si este compromiso realmente, estos 90 millones de inversión, se llegan a cumplir, ¿se garantizará entonces el futuro de algunas de estas inversiones de las que la otra semana hablábamos que estaban justamente, hombre, por lo menos no se perderán, es decir, por lo menos siempre será un mal menor, bienvenido sea. En el contexto, que no nos olvidemos del contexto, hay recortes para todos, para todo el mundo, bien quizás alguna comunidad salga mejor por las obras específicas que tiene, como puede ser el AVE, acabar los demás. O porque las tiene empezadas pero y difícilmente... Y hay que acabarlas, cosa que en Monrepós no sé si va a ocurrir, que también claro, que es una obra empezada, que es por ejemplo lo que cuestionábamos la semana pasada, que estén empezadas y no terminadas. Pero ahí habría que ver, cuando los recursos son tan escasos ahora, priorizar. Vamos a priorizar. Hombre, yo creo que se cumplirá, porque el agravio lo que pasa es que son los 90 millones
Pero también hablamos no solamente de los 90 millones para esas infraestructuras, es decir, que también el tema del agua está encima de la mesa, el tema de la... Son 30 para el Fondo de Inversión de Teruel y 60... Claro, pero yo creo que se va a cumplir, Benito, porque yo creo que la situación de Aragón era tan de agravio comparativo en relación con otras comunidades. Yo creo que la respuesta de todos los dirigentes y responsables políticos institucionales del Partido Popular en Aragón fue clarísimamente radical y en contra de los presupuestos, que yo creo que desde luego va a haber cambios. Pienso que va a haber cambios, si no se quedaría muy desairada la presidenta de la comunidad, muy desairado el presidente del PAR y muy desairado todos los cargos que políticamente se han pronunciado a favor de que evidentemente hubiera un aumento. Con lo cual yo creo que ese olfato va por buen camino. Lo tengo muy claro que la foto cuando se hizo el anteproyecto era en todos los medios de comunicación un 30% menos para la comunidad autónoma. Todos los agentes pues por eso lanzaron el grito en el cielo. Pero al final lo que decía Ricardo, es decir, cómo y de qué manera se va a hacer esa política. Pero vamos a confiar que luego lo ejecute. Bueno, sí, no vamos a ser pesimistas porque... Creer es una cosa que... Bueno, confiemos. Confiamos, como dice Pilar. Cambiamos ahora de otro asunto, vamos a hablar de esa necesidad de renovación que se ha puesto de manifiesto en el PSOE tras las elecciones, tras los resultados en las elecciones del País Vasco y de Galicia. ¿Por dónde creéis que pasa esta renovación? ¿Existe una falta de liderazgo en el PSOE? ¿Es cuestión del programa? ¿Hace falta una reformulación de ese programa? Ricardo. A mí, si me admitís una humilde interpretación, yo creo que el PSOE todavía está pagando el efecto de la crisis económica y de los años de gobierno. O sea, y esto todavía se le está pasando factura, ¿no? Y eso es un factor importante. A partir de ahí, también se habla de si la oposición que está haciendo debería ser más radical, más dura, en fin, sí que parece claro, en todo caso, con este contexto, que no podemos olvidar, que hace falta una renovación de mensajes, de líderes, A ver, y esto creo que alguna vez lo hemos hablado por aquí, ¿no? El señor Rubalcaba presentarse como alguien nuevo cuando lleva, no sé si 30 años en un gobierno o 25, bueno, en fin, no. No digo si hace falta alguien nuevo o no, pero no se puede presentar a alguien nuevo como alguien nuevo renovador que lleva más de 20 años en el gobierno. ¿No? Usted estaba ahí y yo creo que la ciudadanía está pasando factura todavía de la crisis económica y de los años de Rodríguez Zapatero y de Elena Salgado. Todavía se está pasando factura al gobierno de eso. Ahora tienen un problema. ¿Se está pasando factura de la crisis y de esa falta de, a lo mejor, de liderazgo que existe? Yo a veces yo diferenciaría entre liderazgo y políticas. O sea, es decir, tendríamos que hacer, digo, como si yo fuera militante del Partido Socialista, lo primero que haría sería una autocrítica formal de que realmente cuál ha sido el mensaje que hemos llevado a la sociedad. Es decir, esa sería una autocrítica seria. Digo porque en política pedir perdón tampoco es ningún problema por los errores que se han cometido, ¿no? Yo creo que les hace falta una conferencia política de manera importante para plasmar claramente con qué objetivos y con qué alternativas pueden llegar a ser alternativa de gobierno. Son muchas las voces dentro de esa organización política que piden una renovación urgentísima. Y el problema es que en el espectro político, cuando miras, pues hacer un líder pues es bastante difícil, bastante comprometido. Han tenido un congreso hace 8 meses, han hecho una apuesta y por tanto habrá que esperar también a ver de esas reflexiones. ¿Debatieron sobre ideas o debatieron sobre personas? Yo estoy convencido que debatieron sobre personas, no sobre un ideario político ni todo esto. Antes decíamos, la marca del PSOE se cae. El problema para nosotros es si realmente hay otras opciones a la izquierda que realmente cumplen con este requisito. Y en Galicia, por ejemplo, nos podemos sentir satisfechos de lo que ha sido lo que ha habido a la izquierda del PSOE. Bueno, pero vamos, yo creo que, sí. Y perdón que te interrumpa, pero yo estoy de acuerdo con Ricardo que el PSOE tendría que haber hecho una lectura y unas consideraciones tras la derrota electoral del año pasado. Y estoy de acuerdo contigo que no la hizo. Y ahora no puede perder más tiempo y debe de hacerla. El resultado de las elecciones, si hacéis una comprobación de los datos, veréis que no ha ganado ni el PP ni el PNV, ha ganado la abstención. Esto es muy importante. El partido que más votos ha tenido ha sido la abstención en los dos territorios. Y lo ha tenido porque yo creo que se está produciendo una importante desafección de los ciudadanos hacia los políticos y de rebote hacia la política, es decir, a la hora de votar.
Si os dais cuenta también, quien realmente ha perdido más votos ha sido el Partido Socialista. La abstención a quien más le ha perjudicado ha sido el Partido Socialista, porque el Partido Popular en Galicia ha ganado las elecciones, pero con menos votos. 100.000. 100.000 menos. En Galicia el PP ha ido solo, ha ido únicamente él solo, como opción del centro derecha, y en cambio la izquierda ha ido desunida. Los votos de la izquierda en Galicia son superiores a los votos del Partido Popular. Eso también es muy importante para analizar lo que ha sucedido, es decir, el porcentaje es mayor de los que han votado a las tres opciones de izquierda, mientras que el Partido Popular era único el que se presentaba. La situación del País Vasco, bueno, pues también se ha producido una gran desafección de votantes socialistas. Los votantes socialistas no han ido a votar al Partido Socialista, tampoco han ido a votar algunos votantes al Partido Popular, y por eso ambos dos han perdido, con lo cual posiblemente les han castigado la opción de gobierno de coalición que tenían, o evidentemente, y eso también es un tema muy importante, cuando se plantean debates entre nacionalismo, entre los modelos de nacionalismo, España o el nacionalismo periférico, al PSOE le suele ir muy mal, porque el PSOE, su gran debate es el de la izquierda-derecha, es decir, de políticas sociales. Es muy complicado cuando se plantean... La política útil famosa. Claro, es muy complicado cuando se plantean debates de nacionalidad e identidad. Sí, pero fíjate y por último, antes, un momentito, Pilar, solo un segundito, y te dejo intervenir. Y entonces, también creo que no es un problema de liderazgos exclusivamente, es decir, es un problema de organización del partido político, un problema de organización del partido político, que lo pongo en la mesa para debatir, de que evidentemente puedes cambiar un liderazgo por otro. Hay un liderazgo, es decir, salió de un congreso, y ahora la responsabilidad posiblemente del secretario general del PSOE justamente es producir un cambio importante en el PSOE, pero organizativo y político, también organizativo, porque si no se produce un cambio organizativo en un modelo distinto de partido, que a lo mejor entre otras cosas puede significar, por eso que hay una gran desafección, que desaparezcan muchas de las personas que ahora mismo están, como tú decías, llevan demasiados años. Se tiene que plantear evidentemente esa profesionalización de la política desaparezca en alguna medida. Bueno, pues si quieres limitación de mandatos, mayor democracia interna en el partido, que no lo hay, ruptura clientelar de los partidos. Es decir, esto es lo que se tiene que producir en el partido, porque si ahora en vez de poner a Alfredo Pérez Rubalcaba ponemos a Javier Solana, a Carmen Chacón, a Madina, daría lo mismo, y me daría lo mismo en otro partido. Es decir, creo que ahora, y termino ya porque no quiero ser muy larga, creo que ahora lo que se tiene que producir realmente en el PSOE es un gran debate de cambio en el modelo de partido, y a lo mejor eso sí que lo podía producir una persona que sabe, que conoce, que tiene experiencia, que posee Alfredo Pérez Rubalcaba, que posiblemente no sea líder para presentar frente a Mariano Rajoy, pero a él le podría quedar la responsabilidad histórica de intentar, yo diría, refundar el Partido Socialista. ¿Crees que Rubalcaba debe intentar esa refundación, como dice Pilar? Yo estaría convencido de eso. Es decir, lo que pasa es que hay que confrontar de cara a unas elecciones generales. Pero antes, cuando intervenía Pilar, a mí me pasaba por la cabeza un concepto que decía: ¿cuánta gente ha votado en Galicia? ¿Cuántos votantes podrían haber votado? 2.300.000. Ha habido un 36% de abstención. Pero, ningún partido saca un 36% de votos. Pero no solamente con el 36% de abstención. Es que cuando sumamos el voto nulo y el voto blanco, es que hay 75.000 votantes, es decir, que realmente han ido 75.000 votantes que han ido y que han dicho que voto blanco. Con esta fórmula no queremos. Por lo tanto, algo le pasa en política, algo hay que cambiar, algo hay que cambiar. Hay que cambiar la forma de hacer política, algo hay que cambiar. Correcto, la forma de hacer política, algo tienen que cambiar los partidos se políticos. Tienen que cambiar en el marco de los partidos políticos, porque claro, es decir, con esa realidad. Esto me lleva a otra reflexión también, no tanto en Galicia, sino en el ámbito del País Vasco. El marco, el compromiso que tiene que haber formal también ya de un cambio de la ley electoral. Lo decía el otro día. No es la clave en la ley electoral. No, si no hay un cambio de modelo de funcionamiento digo porque de los partidos, ha habido una opción en Galicia, que en esa candidatura de izquierda se ha sacado 9 diputados, en Euskadi no ha sacado también, ningún diputado, fruto realmente de cómo está la ley, que no ha permitido que realmente tuviese un diputado con más votos que UPyD. Ahora, dicho esto, y la pregunta en el Partido Socialista, yo creo que el mejor servicio que podría hacer Rubalcaba a su propio partido sería realmente abrir un debate profundo en lo organizativo, en lo político, donde hubiera propuestas y alternativas, que la sociedad las entendiera y que pudiéramos confluir todos desde un modelo social diferente al que está haciendo el PP y buscando una salida a la crisis diferente también en los términos que lo plantea el gobierno actual. Todo esto será después de las elecciones catalanas, si deciden realizar este debate interno.
Pues que además sus perspectivas igual tendrían que hacerlo antes, porque pero no, pero las perspectivas en las elecciones no son muy positivas. Pero ¿sabes para por qué el PSC? son muy negativas para el PSC? Porque volvemos al mismo debate debate, identitario. Sí, es decir, el modelo que ha hecho Mas es un modelo muy inteligente. Plantea el tema de independencia o separatismo, nadie va a hablar de recortes, nadie va a hablar de la crisis que tiene la Generalitat catalana, es de los que más ha hecho recortes y plantea el tema identitario. En el tema identitario ya está bien claro, PP y CiU, y ya está comido el PSC. Ya está comido el PSC. Pero claro, esto es un tema muy serio porque además es un tema de importancia para este país, históricamente hablando, la desaparición del PSOE o una situación de debilidad del PSOE que no sea partido equilibrador y además armonizador de todos los territorios, es que no da alternativa al PP. ¿Con quién va a pactar el PP? Es decir, es un problema muy serio para la vertebración de este país. Es decir, yo creo que aquí tenemos que ser muy conscientes que no es un problema de los militantes del PSOE, es un problema de responsabilidad histórica de cómo se puede vertebrar este país si se hace quiebra la marca PSOE. Es decir, el tema es muy complejo. Por eso yo creo que tiene una gran responsabilidad Alfredo Pérez Rubalcaba, y eso creo que lo podría hacer bien. A lo mejor no es líder alternativo a Mariano Rajoy, sin lugar a dudas es posible que no lo sea, pero evidentemente, además las urnas están demostrando que no lo es, pero puede tener la responsabilidad de hacer realmente el gran cambio que el PSOE está necesitando. Cambio que es muy difícil, porque los que están no lo quieren, porque evidentemente van a perder el poder que tienen y viven de ese poder clientelar que tienen en el partido, con lo cual es muy difícil hacerlo. Vaya palabra que has empleado, Pilar. Sí, poder clientelar. Clientelar. Sí, clientelar. Entonces, el problema es eso del servicio del cargo público al servicio del ciudadano, ¿por qué te crees que los ciudadanos tienen desafección a los políticos? Porque ven fundamentalmente a los políticos desde el punto de vista clientelar. Solo hace falta que leer los periódicos. Escúchame, la Cámara de Cuentas de Madrid, 6.000 euros y con coche. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid. Cada vez que leemos cosas nos quedamos absolutamente sorprendidos. La secretaria de Esperanza Aguirre va a ser no sé qué, 58.000 euros ganando. Es decir, o en nuestro ayuntamiento de Zaragoza. Bueno, yo puedo por poner otros territorios. Quiero decir pero que vamos a ser serios. Es decir, el problema es que cuando se produce una desafección política del ciudadano ante los actuales políticos y no ante la política, que la política es necesaria, porque si la política no fuera necesaria nos gobernarían los mercados o los burócratas, y prefiero que gobierne alguien que haya elegido yo. ¿Está claro esto? Pero claro, tiene que ser un modelo de política distinto y nos estamos jugando mucho en este país. Bueno, ojalá fuera una apuesta la que hace el Partido Socialista por una política de izquierdas que confluya con otras organizaciones de izquierdas y que de verdad nos dé participación al marco de la sociedad civil para realmente luchar contra la política que en este momento está marcando el PP, que realmente no está haciendo más que encajonarnos en una situación de desesperación en el mundo del trabajo. Ricardo, por concluir. Es curioso que cuanto más a la izquierda se va el PSOE, sus experiencias electorales tampoco han sido muy positivas. No, eso también es cierto, con lo cual, es decir, su momento es muy complicado en ese sentido. No se le percibe como alternativa al gobierno, pero si se tira muy a la izquierda, también históricamente ha perdido una buena parte del electorado que lo percibe más de centro-izquierda que como una izquierda más próxima a la izquierda, ¿no? Entonces, tiene un problema muy complejo de política. No me digas lo serio que es lo que estamos viviendo, que ha perdido la oposición y no el poder, y que estamos hablando de la oposición y no del poder de las elecciones. Estamos en una situación complicada, como decía Andreotti. Sí, lo que pasa es que esas presiones nos llevaría a pensar que en Galicia se están legitimando las políticas de Mariano Rajoy, y no. Pues, no se están legitimando las políticas de ajuste. Lo que decía Andreotti era que de Mariano Rajoy. Tan delicioso que lo que desgasta no es el poder, sino la oposición, que lo decía Andreotti, dice lo que desgasta, pues es que lo que le está pasando al PSOE, con lo cual, bueno, pero el tema es muy serio, que con los recortes tan importantes que puede haber, que realmente el que se desgasta sea el PSOE, no tiene candidato, no tiene alternativas, puede tener un modelo de partido que la gente no visualiza, no está de acuerdo. Pero por Dios, qué castigo. Que ahí, además de las circunstancias de cada comunidad que ha votado, de Galicia y País Vasco, se suma que todavía se le está haciendo pagar sin lugar a dudas. El gobierno. Pero se está haciendo pagar, y como tú decías, Ricardo, y no ha asumido su derrota, porque yo, por ejemplo, creo que no la ha entendido. No la ha entendido, no la ha asumido, no la ha asumido. Pero yo creo que Patxi López, yo creo que ha sido una persona cercana, tengo la sensación que es un buen lehendakari, es decir, ha dado la cara, tiene buena imagen, tiene una buena relación, y a mí me parece, por ejemplo, bastante injusto, porque todo el debate, por ejemplo, sobre el tema del terrorismo, yo creo que Patxi López lo ha hecho muy sensatamente, el actual lehendakari. Bueno, parece ser que va a ser el portavoz del Senado, es decir, con lo cual, bueno, pues es decir, que va a tener un cierto protagonismo en Madrid, ¿no? Por lo tanto, pero claro, ha sido castigado. ¿Y ha sido castigado por él o también ha tenido el castigo porque tiene una marca PSOE? ¿Entendéis? O sea, que muy complicado, muy complejo todo. Con estas últimas reflexiones tenemos que terminar, se nos ha acabado el tiempo. Muchas gracias a los tres por habernos acompañado. Nos despedimos. Mañana estaremos de vuelta con todos ustedes a la misma hora, aquí en Mesa de Redacción. Buenas noches.